Bienvenidos todos, este es nuestro estudio bíblico de mediados de semanas. Bienvenidos Iglesia Betel, Ministerio Hispano y todos aquellos que nos están sintonizando a través de este medio. Para iniciar vamos a orar dándole gracias a Dios en este día. Amadísimo Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tenemos de poder, Señor, llegar hasta cada uno de los hogares, Señor, a través de este medio que has proveído una vez más. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que tengo. Y también, Señor, te doy gracias, oh Dios Todopoderoso, porque hasta aquí, Señor, has cuidado de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú el que guíe, Señor, en este día, este estudio, Señor, que vamos a tener y que todos nuestros sentidos, Señor, puedan percibir, Padre Santo, de acuerdo, Señor, a cómo necesitamos escuchar tu palabra. También te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que quites todo estorbo, Señor, que vaya a obstaculizar, Señor, y de que podamos recibir, Señor, lo que has puesto en este día para que conozcamos un poco más de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues muy buen día tengan todos. Vamos a concluir el día de hoy nuestro estudio que empezamos hace algunas semanas con respecto a la cuarentena y al número 40 que lo encontramos a través de toda la Biblia. Lo significativo que es la semana anterior estuvimos viendo que el número 40 representa un tiempo de justicia o un tiempo de preparación, al igual que hoy lo estamos haciendo en nuestros hogares, estando en nuestra casa debido al COVID-19 y siendo también obedientes a lo que las autoridades nos dicen. Es una muy buena oportunidad para aprender un poco más del Señor. Yo sé de que a través de este medio lo estamos simplificando un poco, pero usted allá en su hogar, por favor, tome lápiz y papel. El día de hoy voy a estar dando algunas citas que yo quiero que después las lea usted detenidamente en su casa, y no solo únicamente los versículos que yo le voy a dar, sino que lea lo que está antes y lo que está después, que es muy importante. Pues hemos estado viendo a través de algunos pasajes de la Biblia el significado del número 40 y cómo se ha representado en toda la historia del pueblo de Dios. Igualmente hoy día nosotros en estos tiempos modernos estamos cumplimos ya una cuarentena y nuevamente entramos en otra etapa. Vamos a estar prácticamente todo este mes de mayo cumpliendo con lo que las autoridades nos dicen, como lo mencioné anteriormente, para prevenir, para no contagiarnos o para no propagar más este virus que está causando mucho daño alrededor del mundo. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los 40 años que duró el Éxodo, y estuvimos viendo de que allá en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, donde dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Dios hablándole a Moisés que debemos de recordar por todo lo que hemos estado pasando. Si nosotros recordamos antes de que esta pandemia ha causado que estemos en nuestros hogares, el Señor nos ha bendecido grandemente, y yo sé que hoy día, aún estando en nuestros hogares, el Señor sigue bendiciendo, y más a nosotros los que creemos y confiamos en su palabra. El día de hoy voy a ir mencionando algunos pasajes bíblicos. Anótelos por favor, y quiero concluir después con otro pasaje como recomendación en este tiempo que estamos en casa y cuando ya regresemos a nuestra vida normal, aunque de hecho está de que lo estamos viendo de que va a haber mucha diferencia antes de que resultara este virus después. Aunque volvamos a tener nuestra vida diaria con todo tipo de actividades, definitivamente nuestra vida ha cambiado. Quiero también compartir en Deuteronomio capítulo 9, versículos del 9 al 11, nos habla acerca que 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí. En esta parte de la Biblia es cuando Dios le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. Recordando también de que
En la ley de Moisés no eran únicamente estos 10 mandamientos. A través de la Biblia hoy conocemos de que hay aproximadamente 613 leyes que regían al pueblo hebreo durante el tiempo en que Moisés estuvo a cargo del pueblo, dirigiéndolos. Había muchas leyes, tanto en salud, tanto espirituales, tanto de sacrificios, tanto en ofrendas, había muchas leyes. Y aquí en este pasaje encontramos cuando dice, el versículo 9, dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches. Y algo muy importante que menciona después, y dice: sin comer pan ni beber agua. Aquí podemos ver un pasaje que nos habla de 40 y también nos habla del ayuno. Si nos damos cuenta, aquí es cuando menciona Moisés de que estuvo sin comer pan ni beber agua, prácticamente estuvo todo este tiempo sin ayuno. Usted podrá decir, muy difícilmente un ser humano puede soportar 40 días sin comer. Definitivamente no. No es posible porque nuestro cuerpo necesita por lo menos agua para poder subsistir. Pero recordemos que Moisés estaba delante de la presencia de Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios provee de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural, el cuidado de nosotros. Al igual como lo hizo Moisés durante esos 40 días, Moisés dice que estuvo sin comer ni beber agua. Definitivamente solo el poder de Dios puede hacer posible esto. Y es a través de un ayuno donde nosotros también podemos no solo fortalecernos espiritualmente, sino que también nuestro cuerpo lo podemos dar y ceder, de que ver de que el poder de Dios es el que nos puede sostener y mantenernos. También ahí en Deuteronomio, en el mismo capítulo 9, en los versículos 18 al 25, nos habla también de que 40 días y 40 noches Moisés intercedió a favor del pueblo de Israel, ayunando y orando. Otra vez aquí Moisés va otra vez delante de la presencia de Dios, viendo de que cuando él regresó con las tablas de la ley, ya el pueblo había hecho un ídolo y lo estaban adorando. Moisés rompe las tablas de la ley juntamente con este ídolo, y pues Dios también se molesta, y al grado de que en su ira quería destruir al pueblo hebreo. Y dice que Moisés regresa otra vez al monte Sinaí, en donde él durante 40 días y 40 noches dice de que se va ayunando y orando, intercediendo por el pueblo de Dios para que Dios no destruya a su pueblo. Y lo podemos leer, y dice el versículo 18: y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, por haberlo enojado. Aquí vemos nuevamente que Moisés va y durante 40 días. Aquí estamos viendo ahora en el libro de Números, en el versículo 13, en el capítulo 13 y versículo 25, encontramos que 40 días exploraron la tierra prometida a los espías que envió Moisés. Y recordamos, Moisés envió a cada uno según las 12 tribus, escogió a 12 para enviarlos a explorar la tierra que Dios les había dado, y dice que ellos estuvieron durante 40 días explorando la tierra. Y eso lo encontramos en Números 13:25, y dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Otro pasaje donde se menciona el número 40 y su importancia y su relevancia que tiene como símbolo. También en el libro de Jueces, en el capítulo 13, versículo 1, encontramos que 40 años Israel sirvieron a los filisteos. Si recordamos, cuando entraron a la tierra prometida, ya había otras tribus, otros pueblos viviendo en esa tierra que ellos tenían que conquistar. Por su rebeldía, por no obedecer a Dios, dice que el pueblo de Israel a los filisteos estuvo sirviendo por 40 años. Y lo encontramos ahí en el libro de Jueces
3:1 y nos habla de esta manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Nuevamente el número 40. Allá en Primera de Samuel, en el versículo 17, capítulo 17 y versículo 16, encontramos que 40 días Goliat retó a los israelitas. Si usted lee la historia ahí en Primera de Samuel, va a encontrar que Goliat, el gigante, el que estaba representando a los filisteos, dice que durante 40 días, todos los días salía y pedía de que uno del pueblo de Israel saliera y se enfrentara con él. Dice que por 40 días estuvo haciendo ese reto al pueblo de Israel. Leámoslo como lo dice. Primera de Samuel 17:16. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquí podemos ver nuevamente el número 40 y esos 40 días. También en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 21, encontramos que 40 años reinó Saúl. Saúl fue el primer rey que el pueblo de Israel tuvo. Estaba pidiendo rey y Dios le concedió un rey, aunque Dios decía de que no necesitaba el pueblo de Israel rey, porque Dios era el que estaba supliendo y estaba proveyendo todo a su pueblo. Pero el pueblo se empezó a rebelar y veía que todos los demás pueblos tenían rey, y ellos empezaron a pedir un rey, y pues Dios les concedió a Saúl. Y lo encontramos ahí también en Hechos como 13:21, y dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Aquí vemos que 40 años gobernó Saúl sobre Israel. Y en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 11, encontramos el reinado de David, el rey que sustituyó a Saúl. Por su desobediencia, Saúl fue sustituido y Dios levantó un nuevo rey, al joven David. Y David dice que también gobernó a Israel por 40 años. Segunda de Reyes 2:11 dice: los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Aquí podemos ver nuevamente que se cumple otro ciclo en años, ¿verdad? Que fue el gobierno que tuvo David sobre Israel. Y en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 42, encontramos que el hijo de David, el rey Salomón, también gobernó 40 años. Y podemos leerlo en el versículo 42 de Primera de Reyes, capítulo 11, dice: y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Otro ciclo más de 40. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, encontramos que 40 días ayunó el profeta Elías en el desierto. Otro ciclo de 40, número 40. Miremos lo que dice Primera de Reyes 19, 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El profeta Elías. También podemos encontrar en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 4, que Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Jonás 3:4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí vemos el número 40 ya como número como juicio, simbolizando juicio. Ya no solo únicamente como lo vimos anteriormente en años, sino que aquí está hablando de días, y que el pueblo de Nínive iba a ser juzgado y se iba a ser destruido en los 40 días. 40 días estuvo Jonás predicando acerca de esta destrucción. Ahora pasemos ahí al Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 22, encontramos que Jesús fue presentado a los 40 días. Dice: a los 40 días de su nacimiento Jesús fue presentado en el templo,
Y esto es un símbolo de purificación, no de Jesús, sino que de la mamá de Jesús, de María, porque era necesario que después de que una mujer tuviera su bebé, tenía que guardar 40 días en su casa y después de eso presentarse al templo con una ofrenda y eso representaba, ¿verdad?, que iba a ser purificada por el nacimiento de su hijo que había tenido. Y lo leemos en el capítulo 2 y versículo 22 de Lucas, y dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hablando de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí vemos otro ciclo más de 40 días y son días que representan purificación también. En Mateo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, encontramos también que 40 días y 40 noches Jesús fue al desierto. Después de ser bautizado, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y dice así, Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí, como vemos, aquí hay un tiempo de prueba. Posiblemente no sea el mismo, pero representa el tiempo de prueba que nosotros estamos teniendo también. Recuérdese de que hemos estado privados de no salir de nuestros hogares, únicamente salir a lo necesario. Espero de que usted esté también siendo fiel a esta ordenanza que se nos ha dado y que únicamente salgamos por lo necesario que es. Aquí Jesús fue llevado al desierto y acordémonos que después de regresar de estos 40 días del desierto, después de haber sido tentado por el diablo, Jesús empezó su ministerio. Ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 3, encontramos también que por 40 días Jesús se apareció a sus discípulos. Después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, Jesús siguió enseñando a sus discípulos. Y fueron 40 días los que todavía Jesús estuvo enseñando a sus discípulos. Lo encontramos en Hechos 1:3 y dice así: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí Jesús les empieza a hablar nuevamente a los apóstoles, a animarlos, a que esperaran. Recuérdense de que después de esto viene el Pentecostés, ¿verdad? Cuando Jesús les dice: esperen, espérense. Reunidos todos estaban, y fue cuando Jesús envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se movió en los apóstoles y en todos los que estaban ahí reunidos, y dice que era como lenguas de fuego, y después de eso salieron llenos de poder. Y si recordamos, después de esto los apóstoles empezaron a hacer también muchos milagros, pero que solo fueron hechos a través del poder del Espíritu Santo. No eran ellos, no era más que el Espíritu Santo que ya estaba obrando como Dios nos lo había prometido, ¿verdad? Que iba a venir un consolador, iba a venir alguien que nos iba a llenar de poder, iba a venir alguien que iba a darnos la fuerza, ¿verdad? Porque los apóstoles, al saber de que Jesús tenía que irse, se tuvieron que haber sentido ellos también nuevamente tal vez como débiles, tristes o desanimados. Es por eso que Jesús les dice de que esperaran, porque iban a ser llenos de poder. Como vemos, mis amados hermanos, hemos visto a través desde Génesis hasta los libros del Nuevo Testamento, y en la mayoría de todos los libros que encontramos en la Biblia hay simbología acerca del número 40. No con esto quiero decir yo que si los símbolos son muy importantes o tienen que tomar una parte muy relevante en nuestra vida. Definitivamente que son importantes, sí, porque es a través de los símbolos como Dios nos explica a nosotros lo que espiritualmente, lo que físicamente tal vez no lo pudiéramos entender. Lo vimos en estudios anteriores a través de lo que
es representado el Espíritu Santo como viento, como aceite, como fuego, como en forma de paloma. Lo vimos de esa manera para poder entender cómo es el mover del Espíritu Santo. Hoy vemos también cómo es este número 40 o la cuarentena que llamamos, la importancia que tiene. Y todo esto siempre ha venido en los pasajes que leímos, una preparación individual para cada persona que tuvo que estar o ayunando 40 días o esperando 40 días o 40 noches o los 40 años que el pueblo de Dios anduvo por el desierto. Fue un tiempo de prueba para ellos porque recordemos que venía de Egipto, un pueblo idólatra, y iba a llegar a las tierras prometidas donde había pues pueblos idólatras también. Tenía que desaparecer todo lo que en su corazón ellos, por todos esos años que habían vivido en Egipto, tenía que desaparecer, y es por eso que pasaron ese tiempo en el desierto, un tiempo de prueba, y también una nueva generación que ya fue creciendo en el desierto y entró a la tierra prometida para poder nuevamente restablecer lo que con Dios había pactado con su pueblo anteriormente. Todos estos versículos que hemos leído, mis amados hermanos, que nos sirvan a nosotros como una fuente de cómo también nosotros debemos de tener paciencia. Recordemos que 40 es un tiempo de prueba, un tiempo de justicia, un tiempo de juicio, y de alguna manera Dios nos está preparando a nosotros. Vienen tiempos que van a cambiar. El tiempo del Señor se acerca y es importante que nosotros también estemos de una manera también preparados. No solo físicamente, sino que principalmente espiritualmente. Recordemos que lo físico, este cuerpo se va a quedar aquí, y que nosotros espiritualmente vamos a estar allá delante de la presencia de nuestro Señor Jesús, si nosotros ya lo hemos recibido o lo tenemos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Y para concluir este estudio, este es uno de los estudios tal vez más largos que pudiéramos nosotros tener. Podríamos detenernos en cada uno de los versículos que leímos, y hay mucho de qué hablar de ello. Es por eso que yo se lo dejo a usted, para que usted lo lea, para que el Señor también le dé a usted ahorita que está en casa, el tiempo, y que le dé el Señor también a usted este discernimiento, conocimiento, sabiduría, para que pueda entender su palabra, y que para que pueda usted también ver la relación que hay y lo que Dios quiere que nosotros también conozcamos de Él, que Él también nos da a nosotros tiempos de prueba, no para debilitarnos, no para caer en tentación, no para caer en pecado, sino que al contrario, para fortalecernos, para darnos cuenta que dependemos de Él, para darnos cuenta que somos bien frágiles, porque mire, este virus que ahorita está causando muchas muertes alrededor del mundo es algo microscópico que no lo vemos, y que nos hace a nosotros en realidad ver que somos muy vulnerables. Y como consejo, mis amados hermanos, me gustaría recomendarles la siguiente cita bíblica, el siguiente pasaje en la Biblia, como preparación mientras pasamos a través de este virus, y para cuando este virus termine y haya pasado, nosotros estemos preparados a entrar a una nueva etapa espiritualmente, porque cuando ya regresemos a nuestros templos y nos congreguemos, lleguemos no desanimados, sino que al contrario, deseosos cada vez más de escuchar la palabra de Dios, cada vez más de estar en comunión con nuestro Señor Jesús, y que a través del Espíritu Santo nosotros lleguemos fortalecidos y seguir apoyando nuestros templos, seguir apoyando la iglesia, que somos todos nosotros el cuerpo de Dios. Quiero compartir con ustedes este pasaje bíblico, y es algo que nos recomienda, y lo podemos más bien ver como recomendación a través de este tiempo que estamos pasando, a través de el tiempo que va a venir después de que ya regresemos a nuestros quehaceres diarios regulares o normales. Allá en Efesios, en el capítulo 6, en los versículos de 10 a 18, se los quiero leer, y quiero detenerme tal vez en algunas partes para
recordarles y reforzar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este pasaje también es conocido como donde se encuentra lo que es la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha dado a nosotros para que nos protejamos, para que nos cubramos, porque recordemos que siempre tenemos una batalla. Y esa batalla dice que no es carnal, no es física, sino que es contra huestes, ¿verdad? Contra espíritus que se encuentran, dice, en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, dice de esta manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí viene la recomendación, ¿no? Que si estamos en casa, leamos nuestra Biblia, oremos, ayunemos y vamos a ver cuál es la armadura que Dios nos pide que nosotros nos pongamos para poder enfrentar estas acechanzas, porque aún estando en nuestros hogares pueden venir momentos de tentación, de desánimo, hasta muchas veces tal vez querer renunciar a nuestra fe, querer reclamarle a Dios que por qué están pasando estas cosas, y especialmente si nosotros tenemos a alguien que se ha infectado con este virus. Leamos lo que dice el número 12 del capítulo 6 que estamos leyendo de Efesios. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, mire esta parte: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Note este versículo 13 del capítulo 6 de Efesios. Dice: tomad la armadura de Dios, para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando esta pandemia, cuando este COVID-19 termine, o por lo menos se minimice para que podamos nosotros tomar nuestra vida diaria, mis amados hermanos, es necesario que estemos preparados para poder nosotros también dar fe y testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estando en nuestros hogares, a todos aquellos de que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y nosotros poder llevarles también estas buenas nuevas a ellos como nosotros lo hemos recibido. El versículo 14 dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Creer en lo que en la Biblia nosotros encontramos, creer en lo que Jesús nos ha enseñado, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. En la antigüedad, aquí se menciona un escudo de la fe. El escudo de la fe es lo que en nosotros debe de ir de aumento en aumento. Es lo que nos debería de proteger. En la antigüedad, para las batallas se usaban escudos. Y tenía un objetivo, no solo de cubrirse de que las flechas o las lanzas no le dieran a usted, sino que había una particularidad más que hacían con los escudos, porque también lanzaban flechas con fuego y lanzaban también lanzas con fuego. Y estos escudos los mojaban con agua. Al principio no eran de metal, sino que eran de materiales donde se podían incendiar si una flecha caía en el escudo. Entonces ellos mojaban el escudo con agua para que cuando la flecha quedara pegada en el escudo se apagara el fuego que traía ese escudo. ¿Se imaginan? Entonces no eran unos escudos livianitos, sino que eran unos escudos pesados. Y algo pesado y algo fuerte solo nos lo puede dar la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesús. El versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica
en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la coraza que nosotros necesitamos. Esta es la armadura de Dios que nosotros necesitamos. Dice para que que podamos resistir los días malos y cuando los días malos hayan acabado, dice que nosotros nos mantengamos firmes, como lo dice el versículo 13 del Efesios capítulo 6. Quiero que guarde en su corazón este pasaje que acabamos de leer, porque esto es lo que nosotros necesitamos para cubrirnos en todo tiempo, no solo en los tiempos malos, sino que en los tiempos buenos también, que siempre como buenos soldados de nuestro Señor Jesús estemos siempre alerta y atentos a lo que pueda venir. Pues en conclusión, mis hermanos, este estudio, como les digo, de cada pasaje podemos hacer mucho. Esto es uno de los estudios más largos que pudiéramos nosotros tener. Me hubiera gustado alargarlo hasta donde se pudiera, pero es necesario también que abarquemos diferentes tópicos con respecto a la palabra de Dios. Pero en conclusión le puedo decir, mis amados hermanos, que después de haber estudiado la Biblia con respecto a la cuarentena, con respecto al número 40, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a estar en casa? La Biblia nos enseña que estar en casa, o sea, lo que estamos haciendo hoy como cuarentena, también es importante y yo los animo a que busquen a Dios con una actitud diferente, que solo el Espíritu de Dios nos ayude a conocer más y más, invirtiendo tiempo en estudiar la palabra de Dios, pero ¿sabe cómo? Con la necesidad de querer aprender. Usted invierte tiempo en la palabra de Dios, también pídale al Señor que usted tiene necesidad de aprender. Y esa es la manera en que deberíamos de nosotros buscar siempre, cada vez que abrimos la palabra de Dios, la Biblia, y leemos en ella lo que Dios tiene para nosotros. Y así cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando termine esta pandemia, nuestra fe haya crecido y se haya purificado también nuestro cuerpo. Ya lo hemos visto que hoy día de que hay menos vehículos transitando, hay menos gente caminando, la atmósfera se ha limpiado bastante, se han limpiado los ríos, los lagos, los mares y mucho la atmósfera también se está purificando en parte de nuestro planeta y nosotros también nos estamos purificando a través de leer la palabra de Dios y a través de también de hacer lo que Dios nos pide y nos demanda que hagamos también con nuestro cuerpo. Nuestro espíritu ojalá se haya fortalecido mucho después de este tiempo que hemos estado en casa, porque sé de que usted también está buscando de Dios allá en su hogar. Y así podemos también reafirmar que esa es la voluntad que Dios quiere en nuestra vida. Pues sabe una cosa, mi hermano, que Dios me los bendiga y seguimos con nuestros mensajes de fin de semana. Que Dios me los bendiga, que Dios me lo esté cuidando mucho y que nos sigamos viendo a través de este medio. Comparta la palabra de Dios, comparta con otros estos mensajes. También si usted se suscribe, le hace clic ahí a suscribirse, le podrá llegar cuando nomás tengamos nosotros estas grabaciones, podrá llegar a usted y también deje un comentario, pues necesitamos también saber de dónde se están conectando con nosotros para poder también, si usted no lo pide, poder enviar un poco de información o hasta las notas de los estudios que hemos tenido. Que Dios me los bendiga y sigamos en casa buscando de la palabra de Dios.